Sí. Yo también tenía un tema de que los lunes voy a entrar una horita y media más tarde, por laburo. Yo salgo a las 5. Dale, por Y favor, Héctor, escribinos un correo para que nosotros tengamos registro. Y lo mismo, Franco, son los 3 casos. Profe, ¿cómo está? Yo también tengo complicaciones con el trabajo. Tengo horarios rotativos. Si querés, después le mando un mail y le explico bien. Dale, por favor, Aldana. Dale, gracias. Vamos a intentar, eh, contemplar todas las situaciones para que nadie tenga que dejar la materia. Sí, bueno, les pedimos obviamente responsabilidad y cualquier cosa, cualquier situación, nos avisen y que estemos al tanto y bueno, podamos prevenir o tomar las acciones juntos que mejor nos permitan avanzar. Así que, por favor, si mantenemos ese esquema no va a haber problema. Bueno. Quedan 2 personas. Bien, mientras tanto les voy a pedir que ingresen a PEDCO y que descarguen los 2 documentos que David les subió en una carpeta que se llama PDF, que dice material de actividades del día. Bien. Entonces, por favor ingresen a PEDCO y descarguen esos 2 archivitos, los que están dentro de una carpeta que se llama PDF. Tengo una consulta. Sí, Diego. Les quería preguntar si existe la posibilidad de que en Petco esté, por ejemplo, un enlace, un Excel, o un Docs sería, en donde podamos ver las asistencias de todos, en caso de que algún día, por equivocación, no nos hayan pasado el presente o algo. Eh, sé que se puede hacer, por eso pregunto que si lo Sí. podrían hacer, porque somos muchos, y andar preguntando todos si pasaron la asistencia o no, creo que va a ser un lío. Pero la asistencia la sacamos de un registro que genera Zoom. O sea, la única manera en que lo podríamos poner mal es que tengamos alguna incongruencia con los nombres. Claro, pero ¿en qué momento lo hacen? Porque tal vez entras tarde o entras... Pero el registro se genera después de que termina la reunión. Entonces ahí figura la vez que entraste y cuántas veces te conectaste o desconectaste. Ah, ¿figura todo? Ah, no, no sabía por eso. Ah, perfecto. Exacto. Bueno, igual cualquier duda que tengas, Diego, en particular, nos preguntas. Obviamente, como bien decís, si los 170 nos preguntan, imagínense que vamos a terminar colapsando en la primera semana. Sí, exactamente. Bueno, ahí vamos. Profe, disculpe. ¿podrías o podrían enviar por acá el correo porque no lo encuentro en Pedco? ¿El correo de la cátedra? Sí, para poder comunicarme. Sí, ahí se los volvemos a escribir. Gracias. David en un ratito les escribe. Igual es bastante fácil de recordar. David dice OYEPROY, que sería organización y evaluación de proyectos @gmail.com. Entonces, el ingenio llegó hasta ahí, el nuestro, y le pusimos OYEPROY. Así que ya se lo pueden acordar, @gmail.com. OYEPROY. Es el correo. Bueno, ¿estamos todos? ¿Quién falta? Profe, una pregunta. Con el tema de las asistencias, ¿llenando el formulario? No. La asistencia la levantamos nosotros de los registros de Zoom. No se preocupen por eso. Lo que les vamos a pedir es que completen. David les pidió que completen por primera vez un formulario, porque es el que nosotros contrastamos con el registro que tenemos. Bien.
eso es para un control por primera vez nuestro, así que no se preocupen, y la asistencia la levantamos nosotros. Les vamos a pedir, lo vamos a hablar en un ratito, les vamos a pedir que completen otro formulario, pero luego les comentamos, con el armado de los grupos. Bueno, vamos a pedir dos formularios más, uno con el armado de los grupos y otro formulario como el que llenaron hoy, pero un poquito más completo, con más datos que vamos a usar para hacer estadísticas. ¿Cuántos formularios, David? ¿No sabías que llenar registros tiene un costo? Sí, bueno, pero el formulario sencillo era para ahora, para hacer un primer relevamiento. ¿Cuánto nos cuesta a esta clase llenar 3 formularios? Fíjate si podemos optimizar ese proceso. Pero mientras tanto vamos a llenar los 3 formularios. Lo lamento. Tremendo. Bueno. Te das cuenta que la productividad, que recién hablaban los chicos, que decíamos productividad igual a producción sobre recursos, nos va a estar disminuyendo, ¿no? Pues estamos aumentando la variable de recursos. Es decir, estamos aumentando el tiempo de horas, o sea, sería mano de obra, dedicado a esta actividad. Bien. Bueno, ya estamos. Vamos a arrancar entonces. Segunda parte, vamos a hacer una actividad vinculada con el rol del ingeniero, por eso les pedimos que descarguen esos 2 documentos con los cuales vamos a estar trabajando. Posteriormente a eso les vamos a comunicar la consigna de armado de grupos, porque hemos definido que van a tener la posibilidad de armar los grupos, pero la contraparte de eso es que el tren va a pasar una sola vez en ese sentido. Quienes no logren cumplir la consigna de armado de grupos van a pasar a manos de David y de Nico, que van a ser los encargados de armar intencionalmente, y créanme que son bastante malintencionados a veces, los grupos. ¿Bien? Entonces, la primera la podemos armar nosotros, la segunda lo arman David y Nico. Pero la consigna la comunicamos antes de cerrar la clase. Vamos ahora a avanzar con una actividad, la segunda actividad que teníamos prevista para el día de hoy, en este espacio en el que nos estamos conociendo, estamos empezando a conocernos. Algunos ya nos conocen y nosotros los y las conocemos, pero otros todavía no. Lo cual no significa nada, ¿no? A ver si me puedo dejar acá, quiero verlos. Acá están, muy bien. Bien ahí. Ok, bueno, ¿están viendo mi pantalla? Bien. Sí, sí, perfecto. Le leí los labios a Emiliano, que me dijo que sí. Bueno, bien, vamos a arrancar entonces. En esta segunda instancia vamos a hablar sobre el rol del ingeniero. Calculo que a esta altura ya habrán hablado, ¿no?, de este tema en alguna otra materia, en algún otro espacio, a lo largo de estos 5 años, 4/5 años que llevan transitando la carrera. ¿Tuvieron alguna aproximación al rol del ingeniero? ¿No? ¿Sí? Más o menos. La verdad, sí, pero no me termina de quedar muy claro. Bien, Héctor, muchas gracias. Después de 7 años. Bien, bueno, te cuento que a mí tampoco todavía. Eso no quita que no podamos seguir charlando del tema. A ver, nos vamos a meter con un tema que nos compete, que es cuál es el rol del ingeniero. Nosotros, bueno, no pudimos evitar recordar a Mafalda en esta gran charla en el cual, ¿cómo se llama el amigo Mafalda? Ustedes me van a recordar. Felipe. Felipe, muy bien.
quería ser un gran ingeniero, entonces dice ser ingeniero, y para eso tenías que subirte a la silla, ves que, bueno, quería ser un gran ingeniero. Lo que le pasó es que tuvo un problema vinculado con la calidad de la silla, y bueno, estamos en duda si va a llegar a ser un gran ingeniero, pero capaz que sea ingeniero. Bien, pero no obstante esto, la pregunta del millón que queremos resolver en esta segunda instancia, resuelta y resuelta, la de qué era la calidad, es cuál es el rol del ingeniero. Bien. Ahora, si yo les pregunto cuál es el rol del ingeniero, la pregunta que antecede, o que podría yo anteceder, es la que está relacionada con qué es la ingeniería, ¿no? ¿Qué es la ingeniería? ¿Qué les parece? A esta altura del partido, ¿qué es la ingeniería? En breve van a tener que producir y escribir un documento el cual nosotros después vamos a analizar detenidamente, pero ahora les preguntamos, a micrófono abierto, ¿quién se anima a decir qué es la ingeniería? La actividad que hace uso del ingenio para resolver algún problema o alguna situación. Es una Bien, ciencia. me encantó. Una ciencia, bueno, bien, amplio. ¿Qué más? ¿Qué es la ingeniería? ¿Algún documento de referencia que hayan leído, que recuerden? Lo explayo un poco más. Es una ciencia en la que se aplica tanto la técnica como la investigación para resolver problemas. Bien, la técnica y la investigación. Bien, bueno, me gustó. ¿Algo más con eso? Bien, me gustó, Carolina. Casi que podemos empezar a escribir. Excelente. Bueno, yo les traigo, les voy a compartir. A ver, tenemos algo en el chat. Ingenio, capacidad de resolver problemas. Bien, excelente, bueno. Ingenio viene. ¿Saben de dónde viene la palabra ingeniería? Y del inglés, ingeniero. Bueno, eso ¿No es de los motores o de la mecánica? Sí. Sí, Y tengo con entendido. respecto a eso, ahí después aparecen un mundo de. Tenía entendido que empezaba con el tema de la minería, los motores, en la época de la máquina de vapor. Sí, pero La ahí mayoría de los después ingenieros. aparece el ingenio sobre el ingenio, entonces hay quienes dicen que surge porque es el motor para pensar y crear y qué sé yo, y hay otros que dicen está asociado con la idea más mecanicista de la cosa, y bueno, y ahí se arma todo un debate que no nos importa, pero sí está vinculado con eso, ¿bien? Ahora nosotros les trajimos como referencia, fíjense que acá estamos empleando una mala práctica de una presentación, ¿bien? Una mala práctica en una presentación. ¿Cuál es la mala práctica que estamos usando acá? Además de poner la definición de qué es la ingeniería, que eso no sería un problema. ¿Cuál es la mala práctica que estamos teniendo acá? Mucho texto. Mucho texto. Mucho texto. Mucho texto. No hagan esto en su vida. Nosotros porque somos unos irreverentes y no nos importa nada, pero no hagan esto cuando hagan una presentación. ¿Bien? A ver, hablando en serio, ¿lo podemos hacer? Y muy de vez en cuando podemos hacerlo. Si llegan a hacer esto, ¿cómo se resuelve en una presentación que pongamos toda esta cantidad de texto? Imágenes. ¿Eh? No las salvás. Cuadros conceptuales. Es que. Palabras bueno, claves. ¿Cómo, María? Palabras claves. Yo podría resaltar alguna palabrita más. Fíjense que acá resalté solamente ingeniería. Esto No leer el texto, sino que decirlo con otras palabras que sean más fáciles de entender o con sinónimos o ejemplos. O un resumen. Sí. Sí, pero fíjate que con lo que decís, Melina, que si yo hago eso, si yo me pongo, fíjense que hasta ahora, ¿alguien leyó todo lo que está acá? ¿Alguien se tomó el tiempo de poder leerlo detenidamente? Nadie. No. Y si yo llego a hacer lo que vos estás diciendo, Melina, menos lo van a leer, ¿bien? Menos, porque esto es todo un ruido que hay ahí, más el ruido que yo le meto. Entonces, ustedes no saben si escucharme a mí, si leer acá. Entonces, cuando les toque esto en alguna presentación que ustedes digan, es necesario
Bueno, ok, es necesario. ¿Tomo el riesgo? Sí, lo tomo, no me importa. ¿Soy el profe de organización? No me importa nada, ¿lo hago? Ok, bueno, hagan lo que quieran, pero si les pasa esto, lo que tenemos que hacer es leer el texto, justamente lo contrario. Lo que hay que hacer es detenerse y leer el texto, porque si no, es imposible que ustedes puedan leer este texto si yo les estoy hablando y diciendo un montón de boludeces, hablando mal y pronto, no lo van a poder leer. Y yo puedo pasar diapositiva y capaz que tomaron un par de palabras o alguien alcanzó a leer, pero ni siquiera comprendió o interpretó lo que decía ahí. Entonces lo que hay que hacer es leerlo. ¿Se puede hacer? Sí, pero ojo con esto, traten de evitarlo. ¿Bien? Ahí les hago un paréntesis, está muy bueno para ustedes en la formación como ingenieros, nosotros no lo vamos a ver, capaz que en algún momento hagamos algún curso cortito, pero está muy bueno que hagan algún curso de presentación eficaz, de comunicación efectiva, de PNL, les va a resultar en una herramienta súper beneficiosa para el desarrollo de usted en el ámbito profesional. ¿Bien? Es sumamente importante poder comunicarse bien. Hay muchas organizaciones que dan ese tipo de formaciones y yo se las recomiendo mucho porque ustedes esto lo van a estar haciendo permanentemente. ¿Bien? Y lamentablemente no tenemos muchas veces el tiempo durante la carrera, en la formación de grado, de poder hablar sobre el tema. ¿Bien? Y después, si no nos podemos comunicar bien, ya tenemos uno de las cuestiones, uno de los requisitos de la 9001 que no podemos resolver. ¿Bien? Uno de los requisitos de la 9001 va a ser la comunicación. Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, entremos. ¿Qué es la ingeniería? ¿Qué es la ingeniería? Bueno, ¿a quién trajimos nosotros? Trajimos al libro rojo del Confedi. ¿Bien? Que está ahí abajo, mientras sigo admitiendo. Al libro rojo del Confedi. Fíjense que acá pusimos. ¿Saben qué es el Confedi? No. Nadie. Bueno, es el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería. Es una organización que se reúnen periódicamente y que trabajan sobre todo lo relacionado con la formación de ingeniería. ¿Bien? Entonces, el Confedi ha publicado muchas cosas que las universidades y las facultades de ingeniería las toman para ir pensando cómo se va mejorando, desarrollando y evolucionando todo lo que es la formación del ingeniero y de la ingeniera a lo largo del tiempo. Entonces, el Confedi tiene un montón de apuntes, pueden entrar cuando quieran a leer, pero entre ellos tienen el libro rojo del Confedi. El libro rojo ya vamos a retomar, pero es un libro en el cual nosotros se los compartimos, lo tienen a mano, así que después lo pueden, el que esté muy aburrido, o la que esté muy aburrida, lo puede leer. Se llama El Libro Rojo, lo tienen ahí en el PDF en PEDCO, que David se los subió, pero ahí en ese libro una de las definiciones en las cuales avanzan es sobre esta idea de qué es la ingeniería, y el Confedi va a decir, la ingeniería es la profesión en la que el conocimiento de las ciencias matemáticas y naturales adquiridas mediante el estudio, la experiencia y la práctica, se emplea con buen juicio a fin de desarrollar modos en que se puedan utilizar de manera óptima materiales, conocimiento y la fuerza de la naturaleza en beneficio de la humanidad, en el contexto de condiciones éticas, físicas, económicas, ambientales, humanas, políticas, legales, históricas y culturales. ¿Bien? La tendríamos que repetir unas 232 veces y capaz que difícilmente la podamos recordar tal cual es. ¿Bien? No importa, a nadie nos interesa a nosotros memorizarnos esto. Sí me parece interesante y por eso lo trajimos, porque queremos pensar en el rol del ingeniero, y a mí lo que más me parece interesante de esta frase que ahora, después de haberla leído, yo me acuerdo un tercio de lo que aparece ahí, pero creo que tenemos una aproximación. Y a mí lo que más me parece interesante es pensar en todo esto. Después podemos discutirlo de ciencia, matemática, naturales, todas estas cuestiones que estuvimos hablando, experiencia y práctica, bueno, todas esas cosas las podemos retomar después. Está bien, qué sé yo, no vamos a polemizar al respecto, pero me parece súper interesante el tema este que hace mención a el contexto y habla de condiciones éticas, físicas, económicas, ambientales, humanas, políticas, históricas y culturales. Es decir,
a ver, ¿qué situación tenemos por delante? David, si podés andar, hay gente en la sala, anda habilitando, porque se van sumando. Se multiplican los chicos y las chicas, ya están en 182. Bien, entonces, ¿qué es lo interesante? A mí me parece es esto. No nos vamos a poder olvidar que tenemos un contexto en el cual nos desarrollamos como ingenieros. Y ese contexto tiene ni más ni menos que esa complejidad que hoy hablamos. Tiene condiciones éticas, después retomamos, si quieren, sobre esto. No lo vamos a tener demasiado, pero sí hay mucho para trabajar en este sentido. De hecho, debiéramos tener un apartado en nuestra formación vinculado con la ética. Lamentablemente hoy no lo tenemos. Físicas, económicas, ambientales, humanas, políticas. ¿Bien? O sea, ¿por qué pone todo esto acá el Confedi? ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Que la política también es parte de la ingeniería? Sí, la política es parte de la ingeniería. Lo legal, lo histórico, ¿para qué? Que además de todo esto tengo que tener en cuenta la historia, lo histórico, lo que sucedió, sí, y lo cultural. ¿Y qué es lo cultural? Vamos a detenernos un poquito más adelante sobre qué es la cultura, y sobre todo la vamos a vincular con la cultura organizacional. ¿Bien? Entonces, ahora que estamos un poco más cerca de la idea, le vamos a sumar, porque no les alcanzó con todo el texto que necesitaban para definir a la ingeniería, que sumamos otro párrafo que habla de la práctica de la ingeniería. ¿Bien? De la práctica de la ingeniería. Y dice que la práctica comprende el estudio de factibilidad técnico, económica, investigación, fíjense, ingenieros, técnico, económica, investigación, desarrollo e innovación, diseño, proyecto, modelación, construcción, prueba, optimización, evaluación, gerenciamiento, dirección y operación de todo tipo de componentes, equipos, máquinas, instalaciones, obras civiles, sistemas, procesos, y Bien, las cuestiones relativas suman a la seguridad y la preservación del medio ambiente. O sea, todo esto le vamos a sumar seguridad y medio ambiente. Bien, constituyen aspectos fundamentales para la práctica de la ingeniería, que la práctica de la ingeniería debe observar. Bien, bueno. ¿Pudimos aportar algo más a la idea de la ingeniería? ¿Desde dónde partimos con esto? Tampoco es que vamos a creer ciegamente en lo que nos diga un libro, ¿no? Pero bueno, sí vamos a darle la derecha, que es una organización que viene trabajando en esto, y que hay mucha gente, muchos decanos, mucho equipo trabajando en esto y pensando en estas cuestiones, y decanas, ¿no? Bueno, ahora, después de leer esto, yo si lo hubiese leído antes, me hubiese cansado antes de empezar la carrera. Lo primero que me hubiese pasado, ¿no? Pero bueno, hoy que ustedes están terminando su formación, porque ya está, prácticamente ya está, ninguno ni ninguna a esta altura le va a aflojar, me imagino yo, ¿no? Ya llegamos hasta acá, ya lo resolvemos, pero hoy que ustedes están terminando la formación, de todo esto que hice acá, ¿cuánto creen que han adquirido, que han tomado habilidades vinculadas con todo esto que está acá? ¿O dónde creen que todavía les falta fortalecer? En todo. ¿O estamos sobrados? En todo. ¿Cómo ese? En todo, digo yo. En todo, un poquito en todo. Innovación, Sobre todo en las Enzo. partes de organización nos tendría que faltar, ¿no? ¿Cómo, Marco? Sobre todo en la parte de organización nos tendría que faltar. En la parte de organización. Sí, hemos visto algunas cosas en las materias, pero todavía nos falta condimento en ese tema, tal cual. ¿Sí? Bueno, llegamos sobre el final, así que vamos a hacer lo que podamos para avanzar en ese sentido, tal cual. Bien. El tema con esto es que, ¿dónde creen que van a estar los desafíos
que ustedes van a tener por delante cuando estén desarrollándose como ingenieros y como ingenieras en el ámbito profesional. ¿Dónde van a estar los principales desafíos? ¿Creen que esos desafíos van a estar en la cuestión técnica? ¿Bien? ¿Creen que van a estar...? Sí. Por ahí también más en lo de desarrollo con la gente, no sé. Me parece que el La relación con dirección. el personal también, ¿o no? En el desarrollo con las personas. ¿Dónde están las personas? Acá, esta parte, ¿dónde tienen las personas? No dice, pero... En la anterior. Gerenciamiento. Sí. Fíjense que pusimos de todos los componentes, equipo, máquina, instalaciones, sistemas, procesos. Ojalá que acá adentro estén las personas. ¿Estarán las personas? No, igual, sí, indirectamente están. Pero creo que la comunicación es algo muy importante, porque capaz si vos tenés idea de cómo es lo que tenés que hacer y eso, pero no sabes cómo comunicarlo, no puede hacerlo. Es clave eso, Facundo, es clave. Bien, podemos ser los haces de la ingeniería y resolver la técnica de la mejor manera. Si no sabemos comunicarlo, que es otra habilidad, estamos con serios problemas. Por eso una de las cosas que nosotros vamos a hacer mucho hincapié es cómo nos comunicamos, pero puntualmente vamos a trabajar sobre una herramienta que nos interesa mucho, que es cómo establecemos objetivos en nuestras organizaciones. ¿Bien? Los objetivos no se establecen de cualquier manera. ¿Bien? Tenemos que ser muy cuidadosos cuando ponemos objetivos, y está vinculado con lo que dice Facundo de la comunicación. Si no, podemos agarrar y estar comunicando algo totalmente contrario a lo que queremos, o que termine sucediendo cualquier otra cosa si no es clara la comunicación, y sobre todo con los objetivos. Nos vamos a tener bastante en eso. Bien, excelente. Con las personas hay un capítulo aparte en todo esto. Bien, en la definición anterior, cuando hablábamos de la definición de ingeniería, el párrafo anterior hacía mención a la cuestión humana. Eso va a ser clave. Nosotros vamos a trabajar en el plano de lo filosófico, de lo metodológico y de las herramientas en ese plano. Es sumamente clave. Vamos a leer autores que nos van a decir, ojo, que existen los modelos mentales, ojo que no todos pensamos iguales, y con toda esa diversidad nosotros vamos a tener que resolver. ¿Bien? Entonces ahí nos vamos a detener. Pero sí, ahí vamos a tener un desafío sumamente importante. Nosotros como ingenieros y como ingenieras vamos a tener un desafío clave para poder lograr lo que buscamos. ¿Bien? Que es cómo gestionamos nuestros equipos de trabajo, cómo gestionamos las personas de una organización. ¿Bien? Eso es todo un apartado. Pero sí, uno de los principales desafíos van a estar ahí. ¿Algún otro lugar donde crean que están por ahí con mayor fortaleza, y algún otro donde crean que tienen menos fortaleza de todo esto? Yo, en menos fortaleza, puede ser un poco, en mi caso, que yo no tengo experiencia laboral, por ejemplo, en la parte económica, porque, por ejemplo, en instalaciones, un ejemplo, teníamos que hacer una instalación de una empresa, ¿no? Pero no nos manejamos con un presupuesto, no tenemos, y esa parte al final es fundamental en una empresa, saber adecuar su presupuesto, acotar costos, y esa experiencia en mi caso no la tengo, y va a ser una parte importante que tendré que aprender cuando me toque trabajar, supongo. Totalmente. Totalmente, porque ¿sabés qué es la clave en esto? Una de las tantas claves, Leandro, es resolver la cuestión comercial. Y no vas a resolver la cuestión comercial, es decir, la gestión de ventas, entre otras cosas más, no la vas a resolver si no cotizás bien, si no tenés un presupuesto que sea competitivo. Digamos. Ahora, ¿cómo cotizo? ¿Cómo cotizo algo? Un servicio. ¿Cómo cotizo un producto? No me lo respondan, ¿no? Pero les pregunto, ¿cómo cotizo? ¿Tomo el costo de producto? Es decir, la cantidad de materia prima que me lleva, la cantidad de energía que consumo utilizando máquinas, o la cantidad de combustible que consumo si tengo un transporte vinculado con el servicio, la cantidad de personal vinculado con la actividad y el costo de esa mano de obra. Tomo todo eso y le pongo un margen y con eso presupuesto. O tomo de referencia el valor de mercado. Es decir, agarro y digo, bueno, a ver, ¿a cuánto se está vendiendo este servicio? A tanto. Bueno, ok, voy con ese precio. Depende de tu forma de ver la economía.
son dos formas que se nos enseñaron en economía esas, pero no sé si una es más válida que la otra. ¿Y qué es lo correcto? ¿Qué debiera ser? Capaz ahí incluyen los objetivos que tengas como empresa. O sea, si, por ejemplo, si buscas competir desde un punto de vista de menor, o sea, precio, o querés hacerlo más caro, suponete, no sé, para ubicarte en otro lugar, capaz que tiene que ver eso. Tiene que ver un montón de cosas, Sofía, pero en principio lo que yo me adelanto a decirles es que no hay una forma correcta, ¿bien? Va a depender de un montón de cuestiones, de un montón de escenarios que analicemos. Posiblemente, obviamente, yo les voy a decir, ¿conviene conocer los costos? Sí, claramente, claramente. Porque si no, vos podés estar trabajando con un precio que en un par de meses te lleve a que no podés mantener tu actividad. ¿Bien? Entonces, ¿tenés que saber los costos? Sí, claramente. ¿Es fácil conocer los costos de un servicio, de una operación, de una fabricación de un producto, de un bien? Y no, tiene su complejidad. ¿Bien? Muchas veces, muchas organizaciones no conocen sus costos. Créanme, he estado en muchas empresas y muchas no conocen cuánto es el costo real de su producto o de su servicio. Ahí hay todo un tema. Si yo no conozco el costo, ¿dónde voy a ir a optimizar ese costo? ¿Bien? Porque en definitiva, hoy hablábamos de la productividad, que era la producción en relación al recurso que utilizo. ¿Bien? Si yo quiero reducir los costos, tengo que trabajar sobre el recurso, tengo que poder reducir ese recurso. Ahora, si yo no conozco bien el costo, ¿cómo sé dónde tengo que poner el ojo? ¿Bien? Para optimizar. Entonces sí, está vinculado con todo eso. Ahí vamos a tener un montón de desafíos. Muy bien, Leandro, gracias por el aporte. Nosotros vamos a estar trabajando este cuatrimestre sobre un proyecto. Y para ese proyecto que vamos a estar realizando, va a estar vinculado con el proyecto que ustedes definan. Lo van a trabajar en grupo. Y para ese proyecto vamos a tener que pensar en el precio. ¿En el precio de qué? Del producto o del servicio. ¿Bien? Vamos a hacer una aproximación, pero algo vamos a charlar sobre el tema. ¿Bien? Ya vamos a verlo más adelante. ¿Bien? Bueno, no me voy a seguir deteniendo en este texto eterno y voy a pasar a preguntarles, retomar la pregunta de base, pero esta vez un poquito más orientada. ¿Bien? Básicamente les vamos a preguntar lo siguiente. ¿Cuál es el rol del ingeniero? Pero pensando en estos si se quiere, cuatro sectores, cuatro tipos tipos de organizaciones, ¿bien? ¿Cuál es el rol del ingeniero en el Estado? ¿Bien? ¿Tenemos un rol? Fíjense, yo le pongo el rol del ingeniero o de la ingeniera. ¿Cuál es el rol del ingeniero o de la ingeniera en el Estado? ¿Tenemos un rol vinculado con el Estado? ¿O es solamente con la empresa? ¿Y cuál es el rol en la pyme? ¿Bien? ¿Qué es la pyme? Pequeña y mediana empresa. Pequeña y mediana empresa. ¿Cuándo una empresa es pyme? No depende de los ingresos. Depende de la facturación. Muy bien, Federico. ¿Y cuándo una empresa es pyme? ¿Cómo podemos saber cuándo una empresa es pyme? Con su capacidad técnico-financiera. ¿Cómo? A través de su capacidad técnico-financiera. No, a través de la facturación, como decía... Y no, también es del personal que tiene bajo su supervisión o trabajando para esa empresa. Creo que había un límite de 200 tomaba en cuenta a 300 la cantidad de personas. personal, pero vamos a hacer una cosa, vamos a buscarlo para el miércoles, a ver quién se anima a buscarlo y dónde está definido, ¿bien? Porque en la Argentina hay una definición de cuándo es una pyme, ¿bien? Y el miércoles, el que lo encuentre lo comparte. Si no, yo les comparto el documento que nosotros tenemos, ¿bien? Pero básicamente es una definición que está establecida por ley, y en función de eso se define cuándo una empresa es una pyme, que es una pequeña o mediana empresa. Es más, hoy la definición incluye a las micro, ¿bien?
Hoy la definición incluye a las micro, pequeñas, medianas empresas. Se llama micropyme. ¿Bien? Y tiene un tratamiento diferencial porque muchas veces acceden a beneficios que las grandes empresas no tienen. Profe, puede ser que ahí encontré, dice que factura en promedio durante los últimos 3 años de 13 a 81 millones. Sí, pero tenés distintas clasificaciones, Fede. Tenés Ah, micro, bien. pequeña y mediana empresa. ¿Bien? Y aparte las tenés clasificadas por sector industrial o rubro al que pertenecen. No es lo mismo un comercio que una empresa que se la denomina industrial, ¿eh? O que está vinculada con la actividad agropecuaria. Fíjate porque Estoy hay viendo que divide en construcción, servicios, comercio, industria y minería y agropecuaria. En la Exacto. página de la AFIP. Exacto, exacto. Bien, bueno, lo buscamos y si no se los compartimos luego. Bueno, ¿cuál es el rol del ingeniero en la empresa grande? Bien, ¿cuál es nuestro rol en la gran empresa? ¿Es el mismo que en la pyme? Bien, ¿cuál es el rol en las instituciones de educación y de formación de la sociedad? ¿Tenemos algún rol también ahí? Bueno, esas 4 preguntitas, bien, que se las vamos a copiar en el chat, lo que le vamos a pedir es que hagan una síntesis. Una síntesis, es decir, 2 o 3 renglones por cada una de ellas. ¿Cuáles pueden usar? O un párrafo, o pueden usar viñetas, o lo que sea. Pero ahora sí, acá hay un entregable, nos van a tener que entregar este material, bien. Nosotros vamos a hacer ahora, vamos a pasar a armar grupos con David. Voy a dejar de compartir, bien. ¿Tomaron las preguntas? ¿Cuál es el rol del ingeniero en el Estado, en la pyme, en la empresa grande y en las instituciones? Yo les voy a copiar esto en el chat. Si lo tienen a mano. Se llevan, perdón acá. Ahí está. Se llevan las preguntitas esas. ¿Por qué? Porque van a pasar a trabajar en grupos. Bien, estamos armando ya los grupos con David. Vamos a hacer grupos de, son 181, 181, bueno, 28, 30. Vamos a hacer los grupos ahora. Yo los voy a crear automáticamente y van a pasar a la sala de grupo. Vamos a tener, son las 8 menos 10, vamos a tener 20 minutos para resolver esta consigna. Necesitamos 4 respuestas. ¿Cuál es el rol en el Estado, en la pyme, en la empresa grande y en la institución de educación y formación? Bien, un documento que tiene que tener la fecha de hoy, el nombre de los integrantes del grupo y la respuesta a cada una de esas en forma de síntesis. Ojo con eso, en forma de síntesis. Pueden usar renglones, pueden usar viñetas, lo que ustedes quieran, pero síntesis no más de 2 o 3 renglones. Bien. Los vamos a pasar ahora al grupo. Los grupos van a ser aleatorios, así que suerte con eso. Y esperamos los informes. Cuando terminen les vamos a decir dónde mandarlos. Ahí los estoy creando. Así que, tremendo. Pero, ¿cómo? Antes de que bombardeen el correo que dice Oye Proy con trabajos, eso cárguelo en Pedco. A ver una sección, ustedes entran y ahí se puede cargar el archivo. Profe, una consulta, subimos uno por grupo, ¿no? Por favor. Buenísimo. Verifiquen que estén los nombres de todos los integrantes, por favor. ¿Algún nombre en particular? Disculpa. ¿Cómo? Al archivo le ponemos algún nombre en particular para subirlo a la El nombre del grupo, María. ¿Tiene que elegir su nombre? ¿No le pusieron un nombre al grupo? No pueden tener, o sea... No 4 de la sala 4, así que... Identifiquen el archivo como actividad del día o algo así. Sí, nada, solamente a lo sumo la fecha no hay problema porque nosotros los vamos a tener todos agrupados y después los descargamos. No se preocupen por eso.
Sí que Ahora, estén los integrantes adentro. en PEDCO también van a encontrar un formulario que se van a tener que poner de acuerdo y que uno solo lo va a completar, no todos los integrantes del grupo. Bueno, estamos... Y él o todos- la que escribió. ¿Qué pasó, Jere? No, que la que lo va a subir en nuestro caso es la que escribió. La redactora de lo que fuimos diciendo. La que trabajó. La única que trabajó. Profe, disculpe, no entendí. ¿Hay que subirlo a Pedco? Sí, O se David, manda por- ¿querés compartir y mostrar? O Bueno, por las dudas. Bueno, voy a cambiar mi vista a la de estudiante. ¿En PDF o formato Word? ¿Alguna diferencia con eso? para este caso es indistinto. Los próximos sí, David les va a pedir PDF. Bien, bueno. ¿Estamos, David? ¿Mostrás o avanzamos? Bueno, acá donde dice entrega de la actividad, agregar entrega, y bueno, entonces hacen clic acá para cargarlo. Lo otro que acá van a encontrar abajo, este que dice formulario. Entonces se vienen acá a donde está la lupa. Esto no saben lo que me tomó descubrirlo. Que dice vista previa. Entonces van a poner, esto ya es para trabajar en el cuatrimestre, el nombre del grupo y van a poner los integrantes. Apellido y nombre, por favor, respeten este orden porque después me complica la vida. Apellido y nombre. Y el correo registrado en PEDCO es importante porque los grupos dentro de PEDCO se arman con el correo que tienen registrado acá. Bueno, y la carrera. Profe, disculpe, una consulta. ¿Los grupos tienen que ser con los compañeros que nos tocó ahora o podemos armarlos nosotros? Preguntó Juliana, ¿no? Sí. Ahora, antes de terminar la clase, Juliana, los últimos 5 minutos, David les cuenta. ¿Dale? Ah, buenísimo, gracias. De nada. A ver, pará. Bueno, estamos. Lautaro se comunica con su equipo. Mande el archivo. Ok, bueno. No me digan que en el tiempo que tuvieron hicieron un grupo de WhatsApp para sumar a sus grupos. Bueno, ¿cómo anduvo la consigna? ¿Todos pudieron resolver? Me gustó, entré a varios y hubieron lindas producciones. Me gustó que varios respetaron la idea de síntesis, lo cual es clave. Les contaba a uno de los grupos, a veces en los exámenes pedimos la respuesta en no más de 3 renglones. Cuando ponemos eso, respeten los 3 renglones porque donde David ve que hay 3 renglones y medio, no la corrige. Se pone así en una posición extremadamente dura, como recién, que dijo, vieron que recién les dijo, me complican la vida, así de, y no hay forma, no corrige. Pero bueno, me gustó que eso estaba bien resuelto, en la mayoría, en la gran mayoría que vi, estaba muy bien. Bueno, entonces, a ver, ¿cuál de los grupos se anima a comentar lo que pusieron con respecto al rol del ingeniero o la ingeniera en el Estado? Bien. Bueno, arranco. Sí. Ah, no, dale. Si querés. Está todo bien. Bueno, arranco, sí, no tengo problema. Bueno, mi grupo no le pusimos nombre. Pero bien, del Estado nosotros lo encaramos más desde una parte en el rol, digamos, en la actividad, lo que tiene el ingeniero tiene que hacer respetar, digamos, las normativas dentro de la actividad que está desarrollando. Las normativas, normas o leyes para, digamos, la seguridad y preservación del medio ambiente, un poco más para ese lado. Pero bueno, lo que pusimos fue
debe abocarse a cumplir y o respetar las normas establecidas por el Estado, ya sea en el ámbito civil, cultural, ambiental y legal. Eso fue lo que pusimos. Bien, perfecto, pero eso que ustedes definieron aplica para el rol del ingeniero en cualquiera de los otros casos, en la pyme, en la empresa grande, en la institución de educación, ¿no? Porque Sí, eso, en verdad como sí, decís, fue Héctor, bastante genérico, sí, fue como dentro de la bueno, actividad, o sea, donde esté, porque no sabíamos, lo habíamos visto también del lado, no sabíamos si era como empleado del Estado. bueno. Claro, ahí no encontrábamos un rol específico del ingeniero. O sea, no tratábamos de buscar ejemplos y, o sea, siempre como que no hay una vinculación directa entre el Estado y el ingeniero, siempre como que hay un intermedio, ¿no? Así lo vimos. ¿Por qué eso? Gracias, Gabriel. Me dejaste por unos segundos conmovido. Por suerte no estamos grabando esto. Viste, David, no había que grabar. Está buenísimo lo que decís, Gabriel, pero me parece que ahí hay para retomar un montón. Se piensan como ministros de desarrollo productivo, por ejemplo, ministras. ¿Cómo es eso? No sé, como que me suena raro eso de verse despegado del Estado. Como uno puede ser un ingeniero siendo parte del Estado, por ejemplo, ministro o ministra de desarrollo productivo, administrando los recursos públicos. ¿Podría ser un ingeniero ministro, estás queriendo decir? Claro, eso. ¿Qué les parece? Que no hace falta ser empresario, digamos. Por ahí con los chicos del grupo que me tocó, comentábamos que tenía que ver mucho con la política del Estado, ¿no? Cada Estado tiene un fin según la política que tenga. Comentábamos, por ejemplo, el caso no es lo mismo de un Estado chileno como un Estado nuestro. Por ejemplo, el tema de la obra pública salió. Entonces, cada Estado tiene un fin según su política, y nosotros por ahí pensábamos que el ingeniero debería acoplarse a esa política o a esa idea que el Estado quiere implementar, digamos. Bueno, ahí está buenísimo los aportes que están haciendo. Ahí te pregunto, Seba, con eso. El ingeniero, y amplío a todos, ¿no? Y a todas, y a todes. ¿El ingeniero se tiene que acoplar a esas políticas del Estado, o el ingeniero es parte de esa construcción de políticas que el Estado puede de alguna manera desarrollar? Es parte. En el ideal es parte. En el ideal es parte. Si los políticos deberían tener en cuenta el criterio de los ingenieros a la hora de hacer obras públicas, por ejemplo, en el ideal, ¿no? Porque se supone que son gente que está preparada para esas cosas en específico. Sí, igual, hay un poco para hacer el contrapunto, ¿no? Digamos, yo no lo veo tan así, porque está bien, el ingeniero en teoría sabe lo que hace, ¿no? Pero les repito el punto, o sea, depende de la política que vos tomes, porque si tu política es la redistribución de los ingresos, por ahí al ingeniero no le interesa optimizar recursos, sino incluir más gente para que trabaje en un Estado argentino. Hoy en un Estado chileno, donde la obra pública es más bien privada, capaz que ahí sí te interesa optimizar. Entonces, me parece que seguir la idea del tipo que te contrata, o de la finalidad del tipo que te contrata, es lo más importante. O sea, igual y adaptar mis conocimientos a esa misión, digamos. O sea, pero estamos hablando de que el ingeniero trabaja en el Estado o que trabaja para el Estado. Porque yo estoy viendo como que algunos dicen como que está trabajando para el Estado, y nosotros creo que lo vimos más que nada trabajando en el Estado. O sea, lo vimos más que nada como que sí. Nada, que trabaje para el Estado o no, el rol de ingeniero más o menos tiene que ser más o menos la misma, de proporcionar su conocimiento técnico y ver de aplicarlo de la mejor forma para que... Pero eso lo tiene en cualquier ámbito, ya sea en la pyme, en la empresa grande Claro, o... bueno, pero lo que hace fundamental al ingeniero es para lo que lo formaron. Entonces, o sea, lo primordial sería aplicar lo que él conoce para X. Nosotros en nuestro caso pusimos un desarrollo sustentable, control del desarrollo de otras, o sea,
para que otras empresas no sigan un lineamiento en cuanto a normas y leyes, pero tienen que aplicar su conocimiento técnico, me parece. O sea, de eso me parece que nos zafa. Claro que Claro, en eso creo que va en cualquiera de las preguntas. O sea, apoyando lo que dice Emiliano, creo que la pregunta era cuál es el rol, ¿no? Que, o sea, recién leímos lo que tiene que hacer un ingeniero, lo que hace un ingeniero, pero ahora o sea, vemos el rol que tiene en el Estado, claro, que creo claro. yo que es a nivel país. ¿Qué rol tiene un ingeniero? En nuestro grupo pusimos, por ejemplo, ser de influencia para las tomas de decisiones de los políticos, de los que estén a cargo de la sociedad, y ser esa influencia para poder resolver una problemática. Claro. Nosotros nos fuimos más que nada por lo que es la validación y certificación de las cosas, digamos, como el que pone la firma, como que sí, está todo ok, esto funciona, la conexión está bien, y también lo que es el tema de proyectar y dirigir con temas referidos a lo que es la seguridad, higiene y el medio ambiente, digamos. Pero trabajando siempre en el Estado, no en esto de si trabajo para el Estado o no, y por fuera de lo que son digamos, el rol típico en cualquiera de los ámbitos, digamos. Vieron que Nosotros, ahí te dejo, Ayrton. Vieron que la pregunta en ese sentido es un poquito capciosa porque dice el rol en el Estado. No dice como empleado del Estado, no dice como persona que aporta al desarrollo del Estado, no, el rol en el Estado. En ese sentido, ustedes tenían la posibilidad de pensarlo de la forma en la que querían, ¿no? Ahí sí te dejo, Ayrton. no, que veíamos que en todos más o menos es lo mismo, o sea, aplicar la ciencia y la técnica de la ingeniería, pero diferenciamos que en el Estado serían recursos públicos y un objetivo para un bien público, más que nada. Y en las pymes y las empresas son recursos privados los que estamos utilizando, y también son objetivos privados, ¿no? Que pueden tener un bien social, pero son privados. Eso es lo que veíamos. Ahora, fíjate, Ayrton, está bueno esto que decís, pero cuando pasé por el grupo de Marco, con el equipo que estaba ahí trabajando, ellos hablaban, en algún momento hicieron una mención a la idea de control del Estado. Y lo digo porque en relación a esto que vos decís, ¿no? En el Estado, el rol en el Estado desde lo público, pero ojo que también ahí está también lo privado, digamos. El rol del ingeniero en el Estado no es solamente para una acción directamente y únicamente con lo público, sino que hay toda una cuestión vinculada con el privado también, ¿no? Y el rol del Estado, en ese sentido, de distintas maneras, vinculándose con la actividad privada, ¿no? Estableciendo regulaciones, definiciones, políticas de desarrollo, ¿no? Ahora, una cosa que por ahí yo retomo, está buenísima la charla, me parece que estaría bueno tener mucho más tiempo, pero una cosa que me parece por ahí que rescato para reflexionar es que en algunos casos me da la idea de que lo estamos pensando al ingeniero como alguien que de alguna manera resuelve una necesidad del Estado o acciona sobre una cuestión, ya sea de control o ya sea de lo que sea, digamos, pero me parece que lo que no veo por ahí en todos los casos es esta idea de el ingeniero construyendo ese Estado, digamos, como parte también de un Estado, donde su rol tal vez no necesariamente tiene que ser como empleado, ni siquiera en relación de dependencia, ni siquiera como un desarrollo, una actividad más política, digamos, un puesto político, como podría ser la de ministro que decía Jere, sino también podría ser al ingeniero en una actividad privada, en una pyme, en una empresa grande, lo que sea, también vinculándose con el Estado. Digamos, porque el ingeniero, cuando se desarrolla, en el ámbito que desarrolle, tiene una vinculación con el Estado. Digamos, el Estado no es tan abstracto y no es el Estado y la pyme y la gran empresa y bueno, y las distintas... Profe, Sí, Yusara. nosotros con nuestro grupo por ahí lo que pusimos en el Estado es más o menos lo mismo que comentaron los compañeros, que también claramente se podría hacer en las otras, en las pymes o en las grandes empresas, como dijiste, pero
por ahí nosotros lo que marcamos la diferencia es que como que los 5 que éramos, pensamos en que por ahí un ingeniero en el Estado por ahí no se dedica tanto a la innovación como si lo haría, por ejemplo, en una pyme o en una gran empresa. Porque por ahí en una pyme o en una gran empresa lo que importa es la manera de optimizar para tener más ganancias por ahí a menor costo, o eso es lo que creíamos. Y por ahí en el Estado es como que por ahí no hay, por así decirlo, plata para justamente lograr todo lo que es innovar, y es como que se trabaja, entiendo yo, con lo que hay, y desde ese lo que hay, el ingeniero se tiene que adecuar. En cambio, por ahí no hay tanta plata destinada por ahí a la tecnología. Tal vez nos estamos equivocando, pero como que esa fue la gran diferencia que por ahí marcamos entre el Estado y las empresas privadas. Sí, claro, está bueno esto que decís, Sara. Yo lo que digo con respecto a eso, digo, primero, ojo con los preconceptos que tenemos, ¿no? Yo recién un poco lo chicaneaba a David, porque le decía, vos que sos el más duro del equipo, resolvé esto. Y él me dice, ¿por qué soy el más duro? Porque soy ingeniero mecánico, le digo. Nada, es un chiste, ¿no? Pero digo, ese es mi preconcepto tuyo, se lo dije. Ojo con tus preconceptos, porque yo lo que digo con respecto a eso es que hay que ampliar la mirada con respecto al Estado, ¿no? Porque esta idea que vos tenés de la innovación en el privado y no en el Estado, en realidad por ahí está asociada con tu experiencia, pero ahí es donde tenemos que trabajar, porque hay todo un desarrollo en el Estado, y a nivel mundial te lo digo, ¿eh? Hay países que tienen políticas de innovación que han sido centrales en el desarrollo de esos países, se han desarrollado a través del Estado, digamos, no a través del privado. Entonces, ojo con eso. Justo, ahí te dejo, Alexis, justo me toca a mí digamos, no quiero ser autorreferencial, pero me toca de cerca porque yo trabajé 10 años en el Estado como ingeniero. ¿Se acuerdan que yo les conté que yo estuve en el INTI? El INTI es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que depende del Ministerio de Producción. Y tiene 3.000 personas que la integran, distribuidas en todo el país, y de los cuales la gran mayoría, una cantidad muy importante, son ingenieros e ingenieras. Y trabajan en el desarrollo de políticas industriales, de promoción a la industria, de acompañamiento, de transferencia tecnológica, de un montón de cosas, ¿no? Y entre ellas también la innovación. Entonces, por ahí está bueno esto que sale. Yo creo que son cosas que, en la medida que nosotros vamos ampliando la mirada, nos vamos fortaleciendo en ese sentido. Me parece que es sumamente importante que, como ingenieros, entendamos que nuestro rol con el Estado no necesariamente es como empleados, aunque podría hacerlo tranquilamente y está bárbaro. Al país le hace falta ingenieros, y sobre todo que aporten desde el Estado y que aporten a la construcción de esa política, pero también nos puede pasar como empresarios. Bien, fíjense que como técnicos que trabajamos en una pyme o en una gran empresa, no importa, bien, o como formadores en una institución pública del Estado, como puede ser una universidad, como puede ser una escuela, donde sea, ¿no? Alexi, ahí sí te dejo. Y con esto ya cerramos, con el aporte de Alexi ya cerramos, así podemos ir terminando la idea. Sí, me viene justo al pelo lo que estaba hablando, porque nosotros lo encargamos más por ese lado. Nosotros, dentro de uno de los ítems que pusimos, fue fomentar el crecimiento e innovación de la industria y mantener actualizadas las tecnologías disponibles. Ese fue uno enfocado a lo que estaba hablando recién. Y después lo vimos más como asesor. Pusimos asesorar al ejecutivo, que generalmente es el que toma la última decisión, que está a cargo de ministerios, secretarías, subsecretarías, para la construcción y planificación de obras. Sería asesorar sobre esos temas, construcción, planificación de obras. Bueno, sí, hay un rol muy fuerte también en el ejercicio del Estado como contralor, ¿no? Como contralor de las distintas actividades, como de un espacio donde se definen políticas públicas. Pero fíjense, yo les pregunto, por ejemplo, ¿no hay grandes empresas que están dirigidas por ingenieros y que, sin embargo, sin ir más lejos, tienen una vinculación directa con el Estado? Por ejemplo, en una relación donde están permanentemente tensando la definición de los precios de los productos que la sociedad consume. ¿No hay grandes empresas que son formadoras de precio? Es pregunta, ¿no?
digo, para pensar. ¿Y no hay ingenieros que están conduciendo esas empresas? Sí. Bueno, ahí el rol del ingeniero es sumamente amplio y tiene actividad en todo esto, y de distintas maneras. Porque nos cruza transversalmente la política en todo lo que hacemos, ¿bien? Y la política en el desarrollo de una pyme. De hecho, cuando entremos en la 9001, vamos a leer que en la 9001 hay un apartado que dice política, ¿bien? Y dice, una organización tiene como requisito definir su política, ¿bien? Y esa política está vinculada con la empresa hacia adentro y con la empresa hacia el contexto externo. Por eso una de las primeras cosas que vamos a ver es la definición de contexto. Y la norma 9001 empieza hablando del contexto. Nosotros como ingenieros, ya sea el ámbito en el que nos desarrollemos, vamos a estar de alguna manera influyendo en ese contexto. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema. Y estoy adelantando todas las definiciones que vamos a ver. ¿Bien? Vamos a empezar definiendo sistema. ¿Qué es un sistema? Porque es clave. ¿Bien? Es pregunta de examen también. Para cerrar con este momento, este maravilloso momento, no sé si fue tanto, les voy a compartir dos diapositivas más con preguntas para dejarlas disparadas y para que ustedes las reflexionen, y después sí le paso la palabra a David para que cierre con la consigna de los grupos y cerramos la actividad. ¿Bien? Les comparto un segundo, les pido disculpas si se escucha mucho ruido ambiente, pero bueno, lo tengo a mi niño hasta ahora, que está en las proximidades del espacio este. Así que, bueno, si se escucha muy fuerte me dicen y apago el micrófono. Bueno, hasta acá donde resolvimos hoy. Yo le disparo con 3 preguntas más, ¿bien? Y las dejo, como quien dice, se las dejo picando, ¿bien? Para que ustedes las anoten y las reflexionen. La siguiente pregunta, con esta idea de cuál es el rol del ingeniero o de la ingeniera, es la siguiente. ¿Cuál es el rol en la soberanía nacional? ¿Bien? ¿Cuál es el rol en la soberanía nacional? No quiero que me la respondan, solamente regístrenla. ¿Cuál sería la pregunta que yo haría si me hacen esta pregunta? ¿Cuál sería la pregunta que yo haría? Porque yo tengo la repregunta enseguida. Por las dudas, ¿no? Siempre hay que tener la repregunta. ¿Qué es la soberanía nacional? Es la repregunta, ¿no? ¿Qué es la soberanía nacional? Y después sí avanzamos en la idea de cuál es el rol del ingeniero o de la ingeniera en la soberanía nacional. Bien, voy con la segunda. ¿Cuál es el rol en las importaciones del país? ¿Tenemos un rol como ingenieros en las importaciones del país? ¿Por qué las importaciones del país? ¿Y cuál es el rol como contrapartida en las exportaciones del país? ¿Tenemos cosas para hacer acá? ¿Deberíamos hacer? ¿No deberíamos hacer? ¿Tiene trascendencia? Y qué sé yo si tiene trascendencia. Y bueno, pensemos a ver si tiene trascendencia en términos de definir por qué tendría una trascendencia pensar en estas cuestiones. ¿Dónde interviene el ingeniero? ¿En el éter? No, en una sociedad. Bueno, tenemos que pensar si tenemos un rol en esa sociedad en el cual podemos aportar también. ¿Bien? Dejo estas preguntas disparadas y lo lamento, pero no vamos a reflexionarlas, obviamente por una cuestión de tiempo, pero queríamos dejarlas planteadas. Y la última, sobre esta vamos a retomar, y sobre esta viene la primera acción que vamos a tomar, que es la de armar los equipos. ¿Cuál es el rol de un ingeniero como miembro de un equipo interdisciplinario? ¿Bien? Obviamente la repregunta que yo haría es ¿qué es un equipo interdisciplinario? Pero, ¿tenemos algún rol en especial? ¿Qué pasa en ese equipo? Los ingenieros, en los equipos que vamos a conformar, ¿vamos a ser todos ingenieros mecánicos? No. ¿Bien? ¿Nuestros equipos van a ser solamente ingenieros? ¿Qué les parece? No, que En debe el haber equipo, distintas disciplinas. Interdisciplinario. Distintas disciplinas. Nos vamos a encontrar trabajando con psicólogos, con sociólogos, con abogados, con contadores. Nuestros equipos van a estar conformados de esa manera, con gente que no tiene formación de grado, ¿bien?
Entonces, en esos equipos interdisciplinarios vamos a tener que resolver la cosa nosotros y nosotras. ¿Bien? ¿Ok? Queda picando ahí. Y ahora sí, bueno, por último, esta también, que ya hablamos algo como empresario, ¿bien? Por último, para aportar a la confusión del día, ¿bien? Porque hoy nuestra intención no fue más que confundir, vamos a contarles, que ya varios y varias deben saber, están definidas las competencias que tendría que tener nuestro perfil como egresados, como ingenieros. ¿Bien? ¿Dónde están definidas? Bueno, a priori, en uno de los libros de Confedi, el libro rojo que les compartimos, que lo pueden después mirar tranquilos si quieren. Solamente tengan como referencia que ese libro va a decir, ojo, ojo, ingenieras e ingenieros, hay dos tipos de competencias. Están las genéricas, que son competencias tecnológicas, sociales, políticas y actitudinales, y están las específicas, por cada especialidad. ¿Bien? Ese libro ustedes lo tienen, lo ven tranquilos, es el libro rojo que estuvieron viendo recién, solamente péguenle una miradita porque es muy, muy cortito lo que hay que ver. Fíjense acá donde va a definir las competencias genéricas, fíjense que en las competencias que este libro va a decir, ojo, los ingenieros y las ingenieras tienen que egresar con estas competencias, bien, va a decir, tenemos que poder identificar, formular y resolver problemas de ingeniería, concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería, gestionar, planificar, ejecutar y controlar proyectos de ingeniería, utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación de la ingeniería, contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos o innovaciones tecnológicas, o sea, innovación acá, esta idea que surgió recién está, y después va a decir, además están las sociales, políticas y actitudinales, tenemos que desempeñarnos de manera efectiva en equipos de trabajo, comunicarnos con efectividad, actuar con ética, responsabilidad profesional, compromiso, considerando el impacto económico, social y ambiental de la actividad, aprender en forma continua y autónoma, actuar con espíritu emprendedor. ¿Bien? Esas son las genéricas. Y las específicas las pueden chusmear, para aquellos y aquellas que quieran, más abajo en el anexo tienen específica por cada una de las ingenierías. ¿Bien? Pero, por ejemplo, si nosotros nos miramos un segundo, por ejemplo, ingeniería en energía eléctrica, ingeniero electrónico. A ver, ingeniero electrónico. Bueno, ¿cuáles son las competencias específicas? Bueno, acá están. Pero ojo que con estas no alcanza. Hay que sumarle las genéricas. ¿Bien? ¿Estamos? Bueno. Eso, como cierre del día, de la noche. ¿Bien? Y acá cerramos. Estamos hasta acá el rol del ingeniero. Es clave para que sigamos reflexionando. No lo vamos a resolver en un día, 2, 3, ni en esta materia. ¿Bien? Pero sí lo vamos a dejar planteado. David, ¿querés dar la consigna? Porque es tardísimo. Sí, los grupos pueden ser de 5, 6 o 7 integrantes, y es importante que no sean todos de una misma carrera. Es más, lo que le estamos pidiendo es que en cada grupo hayan al menos 3 carreras distintas. Entonces, no pueden haber todo petrolero, todo mecánico, todo electrónico, tiene que haber por lo menos 2 carreras más, si hay uno ya de una carrera, ¿está bien? Si no pueden armar un grupo, porque pusimos como fecha el miércoles próximo, hasta las 18 horas, nos mandan ahí a un correo donde nos dicen nombre, apellido y carrera. Entonces, cuando nosotros sepamos quiénes son los que no pudieron conformar el grupo, nosotros les terminamos de formar el grupo y les avisamos después. Entonces, ese formulario que está en PEDCO solo lo carga uno. Cuando ustedes se pongan de acuerdo, digan quién lo carga uno solo. Así no tenemos varios formularios de un mismo grupo. Cantidad de integrantes, David, entonces para repasar. Máximo 7, mínimo 5. 4 no se puede. 4 no se puede. Bueno. Y al menos por grupo, ¿cuántas especialidades? 3. 2 no se puede. No se pueden 2 especialidades, tienen que ser 3 o más. Bueno. El caso ideal son 6. 6.
o 7, si sumamos de alguna otra universidad. Bien, excelente, buenísimo. Bueno, tienen la potestad de resolverlo de manera autónoma, y si no, caer en las manos de David y de Nico, pero no se los recomiendo. Eso por un lado, y lo último, perdón, lo último que digo y cerramos, que es sumamente importante, es actividad para la clase que viene, que es el día miércoles. Actividad para el miércoles, leer el apunte de Maslow, después hablamos de quién es Maslow, lean el apunte de Maslow, que son 3/4 hojitas que David les va a facilitar en PEDCO para el miércoles. Entonces, aunque sea un ratito antes de la clase, tómense 5 minutos antes, no cuando arranque la clase, porque si no, no va a pasar como el texto del PowerPoint, que no podían ni leerlo ni escucharme. Un ratito antes, aunque sea, o mañana, lo leen tranquilo, leen el apunte de Maslow. Habla sobre las necesidades humanas. ¿Bien? Que es parte del planteo de base que necesitamos para avanzar con lo otro. ¿Bien? Ahora sí, alguien iba a hacer una pregunta. Yo, Juliana, quería consultar eso que dijo que se podían desactivar las cámaras para que no consuma ancho de banda y se pueda escuchar mejor. ¿Cómo es? Así ya lo aprendo. Bueno, ahí está bien. En Meet se puede, pero en Meet era. Hay otras plataformas donde se puede, pero acá me parece que no puedes desactivar la cámara de otros. O sea, que vos no veas la cámara de otros. Por lo menos yo no sé. Sí, lo buscamos para el miércoles y te contamos, Julián. Donde dice más abajo, perdón, pero donde dice más abajo, dice deshabilitar recepción de video y desactivar todas las cámaras de vuelta. Exacto, ahí estaba, Santiago, gracias. Yo no tengo esa opción. Ah, bueno, gracias. ¿Querés compartir la pantalla, Santiago, y lo mostrás? ¿Lo pudieron ver? ¿Dónde está? ¿Lo pueden encontrar? No, yo no tengo esa opción. Yo lo sigo buscando. Está justo al lado de ajustes. Dice chat. Claro, donde está el chat. Ajustes, más. Al lado de salir. Tengo aplicaciones, reacciones, grabar, compartir pantalla. Capaz que hay que actualizarlo. Capaz. Yo lo estoy usando desde el navegador, capaz que es por eso. No tengo la aplicación. Yo tampoco tengo la aplicación. Claro, la aplicación no aparece. Bueno, seguiremos investigando. Bueno, lo buscamos porque está la opción, yo a veces lo he desactivado cuando tengo problemas de internet, lo buscamos y les imprimimos una pantalla para comentarles para la próxima. ¿Bien? Bueno, gracias. Bueno. Bueno, acá los dejamos y las dejamos tranquilas. Les agradecemos haber llegado hasta este momento y les pedimos que continúen. Nos vemos. Tengan buenas noches. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta rápida? Hasta luego. Sí, la quedate debería un ver. segundito mientras que se van Sí, desconectando está y bien. charlamos. Se la debería